un poco para poder ir definiendo el terreno en el cual nos vamos a mover. Cuando tú me hablas de información comprometida, en función de qué acciones me haces la referencia. O sea, ¿qué tipo de acciones se llevan a cabo sobre la infraestructura de una empresa que pasa tan subterráneamente que se pueden tardar decenas de días en identificarlas? Suena irracional que eso ocurra, ¿no? Sí. Yo generalmente pongo el ejemplo de si en nuestro apartamento, en nuestra casa, alguien entrara y nosotros nos tardáramos 7 meses en detectar que esa persona está dentro, eso sería Algo está muy extraño. mal. Pero en el mundo de ciberseguridad eso es lo que pasa. Y la pregunta que tú haces es súper importante. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que hemos encontrado en Lumu de por qué eso pasa es porque las organizaciones en ciberseguridad no miden el compromiso, ¿no? Mm. En nuestra casa uno todos los días más o menos le da una vuelta a la casa y se da cuenta si algo no está mal. En ciberseguridad uno no está midiendo compromiso, por eso obviamente si no lo estás midiendo es imposible detectarlo, mucho menos solucionarlo. ¿Cómo se mide ciberseguridad hoy en día en las organizaciones? Típicamente las organizaciones hacen pruebas de penetración o hacen pruebas de vulnerabilidades. Y esas dos técnicas son muy buenas. La prueba de penetración te permite medir hasta cierto punto la resistencia que tú tienes a un ataque. O las pruebas de vulnerabilidades te permiten identificar qué tan expuesto estás a vulnerabilidades que tienen en tus sistemas. Sin embargo, hacer esas dos técnicas, y son las dos técnicas, Adolfo, que las organizaciones han hecho por los últimos 30 años para medir ciberseguridad. Hacer solamente esas dos técnicas generan esta falsa sensación de seguridad en que viven las organizaciones hoy en día, en donde el cibercriminal ya está dentro y como sigues probando qué tan fuertes son tus defensas y qué tanta exposición tienes, pero nunca fuiste a buscar si el cibercriminal estaba adentro, ese cibercriminal se queda ahí adentro por meses haciendo daño y exfiltrando data en muchos de los casos o encriptando activos en otros casos como hemos visto recientemente, ¿no? Entonces, en Lumu, la plataforma que construimos, la tecnología que construimos en Lumu le permite a una organización en tiempo real medir si alguno de sus activos informáticos está interactuando con infraestructura adversaria en el exterior. Okay. Si tú tienes un dispositivo, un laptop, un servidor, un dispositivo móvil, si ese dispositivo está interactuando con infraestructura adversaria en el exterior de tu compañía, no hay nada bueno detrás de eso, ¿no? No hay nada bueno detrás de esa acción. Eso te permite identificar un compromiso rápidamente y te permite, en consecuencia, mitigar ese compromiso y mitigar compromisos futuros. Ese es el valor que el humo le adiciona a las estrategias de ciberseguridad de las organizaciones. Como construcción metodológica a la hora de establecer parámetros y algoritmos, tras el término compromiso, ¿qué está involucrado? O sea, ¿qué tipo de indicadores están tras ese concepto? Bueno, hay obviamente compromisos de compromisos. Nosotros en Lumo definimos un compromiso como la interacción de un dispositivo con infraestructura adversaria. Ok. Obviamente hay compromisos más complejos que otros. Cuando la infraestructura adversaria que está en el exterior es, por ejemplo, un ransomware, puede suponer que lo que va a ocurrir es una encripción de datos y estás a minutos de que eso ocurra, ¿no? Cuando la infraestructura adversaria que está en el exterior es un ataque de phishing, entonces puede suponer que el criminal lo que está es tratando de obtener credenciales para evolucionar en el ataque. Entonces, Lumu permite identificar el tipo de compromiso con el que están interactuando tus activos informáticos y eso te permite responder con la velocidad y con la precisión que necesitas, ¿no? Obviamente, si estamos interactuando con un ransomware, necesitas reaccionar muy rápidamente. Si estás interactuando con un phishing, tienes un poco más de tiempo, pero no quieres dejar que eso pase mucho porque no quieres que eso llegue a un ataque de ransomware o a un ataque de exfiltración de data, ¿no? Correcto. Yo creo que la magia que hay detrás de la innovación que el humo trajo al mercado de ciberseguridad es justamente esa, es que tú puedas con hechos reales identificar cuál es el problema de ciberseguridad que tienes y la acción, la mejor acción que puedas implementar para mitigarlo.
Correcto. Bueno, en este minuto vamos a adentrarnos un poco en lo que fue el diagnóstico que ustedes realizaron recientemente y antes de comenzar a darle rienda suelta a los datos, quiero recordarles a las personas que nos acompañan que está disponible para todos el espacio de chat para que en la medida en que Ricardo y yo vayamos conversando, compartan sus inquietudes, que con todo gusto en el último segmento de la conversación lo podemos desarrollar con él. Cuento con ustedes, chicos, para que me ayuden con el entrevistado que está de talla mayor. Ricardo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando tuve el overview del reporte es esta estadística. Las empresas se toman promedio 206 días en darse cuenta que han sido atacadas. Eh, Inclusive la data está disponible por sector. Un poco cuéntanos de ese detalle y cómo llegaron a esos indicadores. Bueno, el detalle viene del análisis de más de 1.500 brechas que ocurrieron, 1.365 brechas que ocurrieron en el 2019 Ujú. y cómo ocurrieron esas brechas, en cuánto tiempo el criminal pudo comprometer a la organización y cuándo las organizaciones se dieron cuenta que su seguridad había sido comprometida. El promedio de eso son 207 días, Adolfo. 207 días son más o menos 7 meses mal contados. O sea, 7 meses se tarda hoy en día una organización en identificar que ha sido comprometida. Solucionar el problema, mitigar el problema, le tarda unos 70 días más, unos 73 días más. Ahí tienes otros 2.5 meses. O sea que entre detección de la problemática y solución de la problemática se fueron 280 días. Aproximadamente 9 meses del año se te fueron lidiando con el problema de ciberseguridad. ¿Y todo por qué? Todo porque no existe la cultura de medición de compromiso, ¿no? La ciberseguridad ha evolucionado. Practicantes de la ciberseguridad nos enfocamos a toda costa en evitar que el adversario entre a la red. Sin embargo, en esa pasión de evitar que el adversario entre a la red, olvidamos que en ciberseguridad, por ser un problema que tiene la capacidad de evolucionar infinitamente, es lógico pensar que en algún momento el adversario va a estar dentro de la red. Y lo que reflejan estos números es que cuando el adversario está dentro de la red, no tengo nada para detectarlo. Toda esa defensa que puse me sirvió para evitar que el adversario no entre, pero una vez entra el adversario no tengo absolutamente nada para detectarlo. Esa es la razón por la cual nos tarda tanto identificar que una organización ha sido comprometida. Es la única realidad detrás de eso. ¿Cómo las organizaciones pueden mitigar esta problemática? Fomentando una cultura de medición de compromiso, ¿no? Eso va a lograr que esos 206 o 207 días se vuelvan minutos y que en consecuencia puedas reaccionar a estos problemas con la velocidad que necesitas. Correcto, como periodista no puedo dejar de hacer un poquito de escándalo con todo esto. Acabo de compartir con todo el grupo algunas estadísticas interesantísimas por sector, porque estamos hablando de que nos toma fuera de base, como se dice en el béisbol, el acceso indebido a nuestra infraestructura de datos. Pero es que no es una al año, sería maravilloso si fuese una, sino que por sectores se multiplican las brechas, ¿no? Y un poco en la estadística nos compartían que, bueno, finanzas se pueden producir en promedio 108 brechas, salud 525, a nivel en términos generales de empresas más de 600 y por sectores se especifican, bueno, que esto es una batalla permanente que de por sí ya ha superado el enfoque de la protección al acceso. O sea, esto ya ha burlado, digamos, el status quo de cómo se gestiona una política de ciberseguridad. Por eso es que en términos generales me pareció tan escandaloso. ¿Qué impacto económico tiene esto, Ricardo? Hay algo importante en Sí, lo que mencionas, Adolfo, y qué bueno que lo menciones, porque uno como que tiende a pensar que esto es un problema de los bancos nada más, ¿no?
Sí, y es real, ¿no? Cuando ocurre un ataque a un banco, por el impacto que tiene, generalmente crea una noticia fantástica, claro, de titular, gran fantástica, titular. un titular, ¿no? Lo Ujú. vimos la semana pasada o antepasada con el caso de Banco Estado, Sí, de Banco Estado en Chile, lo vimos con el caso de Capital One, pero en realidad es un problema en donde ninguna vertical está a salvo. Salud está siendo atacado y tiene un problema, inclusive en muchos casos, más difícil porque hay menos inversión en ciberseguridad. El mercado empresarial en general no está a salvo. Pasa muchísimo. De hecho, una métrica que no está dentro de esta estadística, pero que le comparto a tu audiencia, es que ocurre un ataque de ransomware cada 14 segundos. jo- Cada 14 segundos una organización se compromete con un ataque de ransomware. Entonces, es un problema real en donde todas las verticales, independiente de cuáles sean esas verticales, pueden evolucionar significativamente su estrategia de ciberseguridad, fomentando esa cultura de medición de compromiso. Me preguntabas por cuánto le cuesta esto al mundo. Mira, en el estudio encontramos que el promedio mundial es de aproximadamente 8.6 millones de dólares. Una vez una organización se compromete, más o menos le va a costar 8.6 millones de dólares resolver ese problema. En Latinoamérica ese promedio es más bajo. En Latinoamérica una organización se compromete y más o menos le cuesta 1.7 millones de dólares resolver el compromiso. Y eso es lo que podemos medir, ¿no? Lo que te cuesta la multa que te colocaron, lo que te cuesta pagarle a los consultores que te van a ayudar a resolver el problema, el impacto económico de no poder operar durante esos días. Pero ahí no está contabilizado el daño reputacional que se generó. Ahí no está contabilizado los usuarios que decidieron cambiar de compañía porque no quieren estar más en una compañía que tuvo ese problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la realidad de la problemática. Es una problemática asimétrica, Adolfo. Yo siempre digo, las organizaciones que estamos defendiendo tenemos que defender todos los ataques, mientras que quien está atacando tiene que ser exitoso una sola vez. claro, Con claro. una sola vez que sea exitoso, tiene la capacidad de crear muchísimo daño a las organizaciones. Entonces, mi invitación y la razón por la cual creamos ese Compromise Flashcard es que todo el mundo pueda ver de una forma muy gráfica y muy digerible el impacto que tienen este tipo de compromisos en las organizaciones y cómo en lugar de correrme el riesgo a que me pase uno de estos compromisos y luego de que me pase tener que correr, vivir el estrés, gastarme 1.7 o 3.9 o 8.6 millones de dólares, empezar a ser más proactivo e identificar las capacidades que me van a permitir consistentemente elevar mi nivel de seguridad. Correcto, Ricardo. Y una pregunta para no, bueno, sí, hay que seguir metiendo el dedo en la llaga, pero a una empresa le puede ocurrir esto varias veces al año. Varias veces al año. De hecho, mira, Hoteles Marriott, si no estoy mal, en Sí, el 2018 tuvieron una brecha de ciberseguridad. En esa brecha se demostró que el cibercriminal estuvo adentro de Hoteles Marriott aproximadamente 18 meses. Y este año, a comienzos de año, anunciaron una brecha adicional que tuvieron. Y nuevamente uno se pregunta, Adolfo, ¿por qué sigue pasando esto? Y hay como cuatro grandes razones por las cuales esto sigue pasando. La correcto, primera es la realidad de que las amenazas pueden evolucionar infinitamente. efectivamente. Es una realidad en ciberseguridad, las amenazas pueden evolucionar infinitamente. La segunda es que la industria de ciberseguridad evolucionó de forma tal que por cada amenaza yo tenía que tener una tecnología para protegerme contra esa amenaza. ¿Y eso qué hizo? Eso creó complejidad en mi arquitectura de ciberseguridad. Tú vas y le preguntas a cualquier compañía y su stack de ciberseguridad no es menor de más de 25 tecnologías diferentes, Correcto. en donde no sabes cuáles de esas tecnologías realmente están agregando valor o no a tu problemática de ciberseguridad. Y el tercero o cuarto es esa obsesión por la defensa, como yo lo llamo. Y es lógico pensar que en ciberseguridad tú quieras evitar que el adversario
ingrese. Sin embargo, es igual de lógico pensar que una vez el adversario ingresó, necesita las capacidades que te permitan detectarlo con velocidad y contenerlo con precisión. Y eso te lo da la cultura de medición de compromiso. Vale, perfecto. Nos preguntan nuestros suscriptores si podemos compartir este reporte. Yo tengo algunos headlines. No sé si de repente desde el sitio del LUMU se podrá acceder a esa información. Absolutamente. Voy a asegurar que lo colocamos en el chat para todos. Vale, perfecto. Entonces ya lo podemos compartir. Ok, definido el panorama, que podemos dedicarnos muchísimo donde sea, a rasgar las causas de este diagnóstico. Excelente, Ricardo. Muchas gracias, que lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos hacer disrupción desde dentro de la perspectiva de las empresas que ya están instauradas para comenzar a cambiar el paradigma? Decías en un principio que por lo general la ciberseguridad era vista como el territorio de habilidades de Matrix, ¿no? El stack de tecnologías para defenderme del acceso. Pero ¿cómo se le da la vuelta a la tortilla para que esto sea más un enfoque estratégico, si es posible? Y luego me gustaría mucho en que entremos para que vayas poniendo el otro buffer alterno a generar la información de en este contexto de complejidad tras la pandemia, donde se están generando equipos virtuales de trabajo, cómo se maneja esta situación, porque hay ya cada vez más puntos de vulnerabilidad, ¿no? Pero entonces, lo primero, ¿cómo se gira? Poniéndonos en los zapatos del CIO, hacia lo interno, hacia los pares operativos dentro de la organización para generar un cambio disruptivo. Yo creo, empecemos por esa parte, porque esa Sí, parte me apasiona muchísimo y sí. va muy conectada con cómo nació Lumo, ¿no? Ujú. Digamos, después de ver todas estas brechas de ciberseguridad, Adolfo, en Lumo, empezamos a encontrar cuál es el común denominador del cibercriminal, ¿no? Ok. Y el común denominador del cibercriminal es que tiene que utilizar la red. No hay forma. Si la única forma de que el cibercriminal sistemáticamente sea exitoso es si utiliza la red, es si tiene acceso a la red. En consecuencia, efectivamente, la primera conclusión es, tengo que evitar a toda costa que el adversario o el cibercriminal tenga acceso a la red. Ujú. La segunda conclusión, y esa primera conclusión es la que ha derivado la innovación en ciberseguridad por los últimos 30 años, Adolfo. Ujú. La segunda conclusión, que quizás es menos obvia, pero más relevante, es que la red tiene la data que me permite identificar si mi organización está comprometida. Ok. Es la única forma en la que el cibercriminal puede ser exitoso. En consecuencia, recolectar esa metadata de red permite medir el estado de compromiso de una organización. Una red que está comprometida se va a comportar de forma diferente que una red que no lo está. Y de allí nace, de allí emerge ese concepto que nosotros llamamos evaluación continua de compromiso, que se basa en ingestar continuamente metadata de la red que nos permite intencionalmente identificar si hay una máquina, si hay un dispositivo de tu organización que está interactuando con infraestructura adversaria. Si detectas eso, eso lo debes eliminar a la mayor velocidad porque detrás de eso no hay, como digo, siempre no hay nada bueno. ¿Qué elementos de metadata para los CIOs que están con nosotros? ¿Qué elementos de metadata permiten medir compromiso con precisión? Nosotros identificamos 5 elementos de metadata que son súper claves en este proceso. El primero son las consultas de DNS, Adolfo, y las consultas de DNS, todas las redes de todos los que estamos aquí están generando consultas de DNS en este momento. Esa información ya la tenemos. Simplemente decidimos no utilizarla por alguna razón, pero ya la tenemos. Utilizarla le da mucho valor a ciberseguridad porque lo primero que hace un dispositivo que está comprometido es intentar resolver un dominio que forma parte de infraestructura adversaria. Si hay una máquina, cualquiera que sea, que intenta resolver un dominio que forma parte de infraestructura adversaria, la conclusión es evidente, ese dispositivo está comprometido. Y Correcto. así encuentras los flujos de red que te permiten identificar cómo ese adversario se está moviendo dentro de tu organización, encuentras los logs de acceso de los firewalls y de los proxies que te permiten identificar conectividad con infraestructura adversaria, no a través de dominios, sino a través de direcciones IP.
y finalmente el spam box, y es todo lo que detienen nuestras herramientas de correo electrónico. Hay una cosa bien importante aquí también, Adolfo, y es que el spam box o el 91% de los ataques nacen con correo electrónico. El mayor vector de propagación es el correo electrónico. Es la forma más fácil que tiene un cibercriminal de atacar a una organización. Y nosotros nos sentimos cómodos simplemente con detener el correo electrónico malicioso. En Lumu consideramos que una mejor forma de hacerlo es analizar ese correo malicioso detenido, porque cuando tú lo analizas, te das cuenta quién te está atacando, te das cuenta cómo te están atacando, y cuando lo correlacionas con metadata de red, sabes si esos ataques tienen tráfico de tu red. Y si tienen tráfico de tu red, claramente si el criminal está siendo exitoso en su proceso de comprometer a la organización. Eso por el lado de cómo estratégicamente implementar una cultura de evaluación de compromiso. La respuesta está en la red y esa metadata es de cada una de nuestras empresas. Lumo lo que hace es capturarla e iluminarla para identificar esos puntos de compromiso en tu organización. Hablabas de algo súper importante y que me apasiona también, y es cómo COVID está cambiando las reglas de todo, y en ciberseguridad también las está cambiando. Sobre todo te lo preguntaba porque a la luz del estatus de la red pasa a ser heterogénea, pública, inestable, doméstica, y en nuestros países de América Latina con niveles de latencia súper altos, y un poco cómo se adopta un concepto seguro en semejante, con tantas variables de riesgo, inclusive de infraestructura, digamos. Bueno, el primer problema que ocurre, Adolfo, es que todas las arquitecturas de ciberseguridad en mayor o menor medida fueron diseñadas pensando en que el 90% de los colaboradores estaban trabajando desde la oficina. Entonces, todas las capas de visibilidad de ataques fueron diseñadas bajo esa premisa. Cuando COVID llegó y se generó la disrupción de la forma de trabajar, el 90% de las personas hoy en día están trabajando desde su casa, utilizando el Internet desde su casa. Ese Internet no está siendo monitoreado por la compañía. Y eso hizo que el número de ataques de phishing se incrementara en más del 800%. ¿Por qué? Porque el criminal sabe que tiene más probabilidades de éxito. Hay un montón de capas de ciberseguridad que no existen entre el usuario final y el atacante. Producto de que el usuario final está trabajando desde su casa. Entonces, lo primero es cómo la organización, las organizaciones en ciberseguridad empiezan a generar capas de visibilidad desde los usuarios finales que están utilizando enlaces de Internet desprotegidos. Ese es el primer gran aprendizaje que nace allí. Ten en cuenta además que muchas de las organizaciones, su prioridad número uno fue mantener la operacionalidad. Correcto. Entonces, lo primero que tenías que hacer es vete a casa y asegurar que tengas conectividad con la compañía. Seguridad fue un pensamiento que está empezando a emerger, producto de que muchas organizaciones han visto incrementado el nivel de ataques. En otra encuesta que hicimos en Latinoamérica, Adolfo, encontramos que el 30% de las organizaciones han perdido visibilidad de ataques en Latinoamérica. Y eso es producto de lo que estamos conversando hoy aquí. Sí. Es producto de que las personas se fueron a trabajar desde casa. Correcto. Entonces, nada, un reciente, ni tan reciente ya, parece mentira que llevamos ya más de 7 meses en este estatus de emergencia. Muchas organizaciones van a asumir el modelo de teletrabajo como estándar para un importante grupo de su fuerza laboral. Inclusive hace poco leía una estadística, por ejemplo, que en países como México, 55% de los profesionales ejecutivos han levantado la mano diciendo, bueno, si quieres que me quede en casa, me quedo. Eso implica nuevamente que los desafíos para los operadores de telecomunicaciones y para toda la infraestructura de la red en la región desde el punto de vista de seguridad implican retos, ¿no? De ahora al futuro,
¿cuál consideras tú que debería ser esa hoja de ruta para ir solventando la emergencia de repente de tener que consolidar los VPNs porque la gente que está conectada en su casa tiene que tener un acceso seguro al entorno de trabajo? Pero a partir de allí comenzar a construir, ¿qué debe cambiar? Yo creo que lo primero es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La mayoría de las organizaciones, de hecho, cuando yo hablo con empresas producto de mi propio teletrabajo, me doy cuenta de que muchos ejecutivos me dicen, nosotros ya empezamos a devolver oficina, nuestro nuevo Correcto. normal va a ser trabajar de esta forma. Ahora, ¿qué implica eso en ciberseguridad? Implica que necesitamos diseminar o difuminar el perímetro, ¿no? El perímetro ya no es más ese punto central donde estaban el 90% de mis colaboradores. El perímetro es donde esté el cliente, el usuario final, de forma tal que la visibilidad de ataques la necesito en donde esté el usuario final, esté en una oficina o esté trabajando desde su casa. Las capas de protección las necesito llevar hasta donde esté el usuario final. Yo te diría que hay dos elementos que van a ser prevalentes en esa nueva normal. Uno es el acceso seguro, cómo puedes entregar acceso de una forma más eficiente, de una forma más escalable, ¿no? Porque el usuario está trabajando desde casa y desde casa tiene que tener acceso a muchas herramientas que son SaaS, pero eventualmente tiene que ir a herramientas que todavía se encuentran dentro de la oficina. ¿Cómo puedes asegurar esos diferentes flujos de trabajo que tiene el usuario final cuando se está conectando vía SaaS en donde ni siquiera necesita tener una VPN para poder conectarse a Office 365 o a G Suite o a Salesforce? O cuando necesita establecer una VPN para conectarse a la oficina. Y lo segundo es la visibilidad que requieres de ese usuario final, independientemente de si está conectado a la oficina o si está trabajando en el mundo SaaS. La cultura de medición de compromiso te permite, dado que es basada en metadata de red, te permite cubrir los múltiples escenarios que vas a tener. El usuario que no necesita trabajar y que conectarse a una VPN porque todas sus herramientas son SaaS, y el usuario que tiene que conectarse a una VPN y que también trabaja en el mundo SaaS, o sea, vive en el mundo híbrido, y el usuario que 100% tiene que estar conectado a una VPN porque su trabajo es con herramientas en la oficina. Entonces, la cultura de medición de compromiso te permite capturar y tener visibilidad de lo que pasa en esos dispositivos de usuarios finales. Yo voy a soltar ya mi última pregunta, pero ya tengo una de la audiencia en espera. Em, Desde el punto de vista de la cultura organizacional, de esto que ahora los teóricos de la organización llaman como habilidades blandas, ¿cómo se desarrolla un concepto verdaderamente de compromiso de los equipos con el tema de la ciberseguridad? Porque hace poco leí unas estadísticas en las que encuestaban a los trabajadores de varias corporaciones que estaban seguros que su trabajo lo estaban haciendo bien y respetando la seguridad, o sea que no existe un honesto desinterés por el tema de cómo hacen las cosas. Cuando ustedes han tenido que atacar brechas, ¿qué componente juega este tema de la cultura corporativa y cómo se activan claves para cambiarla? Muchísimo, Adolfo. Empiezo un poco por la evolución en ciberseguridad. Yo creo que si uno es importante mirar el pasado porque eso te Sí. permite entender por qué hemos llegado a este punto. En la evolución de ciberseguridad se pensó, yo creo que de forma correcta, que tú debías proteger tus activos críticos, Ujú. tus joyas de la corona, ¿no? Es lo que tiene lógico, lo que es lógico proteger. Sin embargo, en ciberseguridad, cada reacción, cada acción crea una reacción del cibercriminal, ¿no? Entonces, el hecho de que tú protejas las joyas de la corona, esos activos críticos de una forma extrema, le hace al cibercriminal ir a atacar
las áreas que para ti no son críticas, porque lógicamente tienen menos capas de protección. Entonces eso llevó al incremento de ataques enfocados al usuario final. El usuario que no tiene un montón de capas de ciberseguridad, que lee su correo electrónico, que lo puedes engañar leyendo su correo electrónico y manipular para cometer un error, ¿no? Correcto. Y lo siguiente fue que el cibercriminal empezó a comprometer a esos usuarios finales, a las máquinas de los usuarios finales, y a moverse lateralmente dentro de la empresa hasta llegar a los activos críticos, ya estando dentro de la empresa a través de la máquina de un colaborador que tiene acceso válido a la empresa. Entonces, esa estadística que te mencioné unos minutos atrás, en donde el 91% de los ataques nacen por correo electrónico, explica esa realidad. Correcto. El criminal quiere llegar a comprometer usuarios finales, es lo más fácil para él, y desde ahí moverse y desplazarse hacia activos críticos en la organización. Con lo cual, asegurar que todos nuestros colaboradores son capaces de apoyar, de trabajar para el equipo de ciberseguridad de alguna forma, es algo que eleva significativamente el nivel de seguridad de una organización. Nosotros decimos, es mejor defender en equipo. Correcto. Entonces, el reto de ciberseguridad en las organizaciones no es solamente del equipo de ciberseguridad, es de toda la compañía. Y nosotros ponemos una analogía muy, muy interesante en donde si volvemos esto a un partido de fútbol, cada uno de los colaboradores están protegiendo una portería, Ujú. porque cada uno de los colaboradores están recibiendo esos ataques por donde probablemente un cibercriminal puede ingresar. Entonces, que el colaborador entienda cómo identificar una actividad maliciosa en su máquina o un correo que busca comprometer a la organización, hace que toda la organización esté más segura. Identificarlo y reportarlo obviamente al equipo de ciberseguridad. Lumo ayuda en ese proceso. ¿Cómo ayuda Lumo en ese proceso? Lumo permite medir el compromiso del 100% de los activos de una organización. Es Ujú. ilógico pensar que tú puedas, en una organización de 10.000 dispositivos, por ejemplo, en donde tienes 1.000 que son críticos, medir solamente los 1.000 críticos y con base en eso definir que está seguro. Es ilógico pensarlo, pero esa es la realidad de hoy, ¿no? Lumo permite medir el 100% de tus activos en la organización y definir exactamente cuáles son los puntos o los usuarios que están en riesgo, ¿no? Correcto. Y que solucionarlos te aumenta la seguridad de toda la organización. Bien, bueno, entramos en el minuto de las preguntas. Tengo una primera de David Carhuamaca que nos dice, si continuamos con la perspectiva de la pandemia y nos enfocamos en el teletrabajo a futuro, ¿crees que es mejor tercerizar todos los servicios de tal forma que se contraten empresas especializadas para manejar toda la información, los flujos de trabajo y la seguridad? Yo creo que la respuesta depende de cada organización. Lo que sí creo es que cada organización debe definir lo que es mejor para su cultura organizacional, ¿no? Sobre la base de las capacidades que puede implementar en ciberseguridad, de la capacidad que tiene para responder a incidentes de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Hay una realidad en ciberseguridad, Adolfo, y es que hace falta talento en ciberseguridad. Por eso el tema de tercerización hace sentido. Sin embargo, las empresas que se especializan en administrar ciberseguridad para otros también tienen el mismo problema de falta de talento. De hecho, los cibercriminales se han dado cuenta que atacar a empresas que se encargan de administrar ciberseguridad a terceros les da una ventaja en la forma como atacan a esos terceros. Y Entonces, si si yo sé tienen que la posibilidad de dormir allí 7 meses viendo cómo ocurre todo. peor aún. Entonces, los cibercriminales que se han dado cuenta que si tú atacas a un managed service provider, pues vas a limitar la visibilidad de ataques asociados a las empresas que son administradas por ese managed service provider. Yo creo que David Carhuamaca, no hay una Sí. respuesta única para esto. El problema, digamos, es una respuesta que va caso a caso, depende de las capacidades que tiene cada organización. En lo que sí creo que hay un común denominador
es en que medir compromiso, independientemente de que tu estrategia sea que eso lo administre un tercero o lo administres tú mismo, es algo que va a aumentar tu estrategia de ciberseguridad. Pero Mauricio Mejía nos dice con cierta angustia, pero entonces, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde deben empezar las empresas a protegerse? Yo creo que es una buena pregunta. Si hoy, yo creo, hay empresas, obviamente, ciberseguridad no es un tema nuevo, Adolfo, ciberseguridad está evolucionando por los últimos 30 años. Entonces, si una organización ya tiene implementada una arquitectura robusta de ciberseguridad, mi recomendación para esa organización es trata de evitar el ruido del mercado en cuanto a más tecnologías y más tecnologías, porque solo vas a generar más complejidad, y enfócate en medir la problemática real que tiene la organización, en medir exactamente cuál es tu realidad de compromiso, y que sea esa realidad de compromiso la que te ayude a definir el roadmap de ciberseguridad que debes implementar, qué tecnologías son obsoletas, qué tecnologías debes adicionar, o cómo sacarle mayor provecho, mayor retorno de inversión a la inversión que ya has hecho en ciberseguridad. Si una organización está empezando a implementar capas de ciberseguridad, tiene una gran ventaja, y es que pudieras hacerlo de una mejor forma de una vez. ¿Y esa mejor forma cuál es? Empieza a construir esas capacidades que demuestran que te permiten tomar mejores decisiones en ciberseguridad, que es esa cultura de medición de compromiso. Yo creo que en ciberseguridad, digamos, los proyectos, el ruido del mercado influye mucho en los proyectos que una organización implementa. Entonces, cuando el mercado está hablando de deception, cada compañía tiene que tener una estrategia de deception. Cuando el mercado está hablando de Zero Trust, cada compañía tiene que tener una estrategia de Zero Trust. Y en realidad la estrategia que la compañía debe tener es la que hace sentido con tu compañía, independiente del mercado. Y eso solo te lo da la capacidad de medir el compromiso residual que existe en tu organización. Correcto, entonces a partir de este concepto de medir los territorios de compromiso, definir la estrategia. Y creo que con esto, Mauricio, podemos de alguna manera concretar la respuesta a tu inquietud sobre cómo deberíamos definir la estrategia de ciberseguridad, porque toca a cada caso de negocios, ¿no? Es correcto. Una última pregunta algo capciosa, porque me encantó muchísimo esta idea tuya de evitar el ruido del mercado para no sucumbir a esto que parece a veces más la industria de la moda que de la tecnología empresarial. Oye, ¿qué cantos de sirena están sonando que deberíamos escuchar, pero no comprometernos de una? Te hablo de, todo el mundo tiene su plataforma de inteligencia artificial que casi que averigua antes que la cédula de identidad de nuestro ciberatacante. Se habla muchísimo del tema de la seguridad en el extremo del cloud, del edge computing. Oye, aprovechemos que ustedes tienen otro enfoque para jugar un poco al cotilleo bueno, qué cosas tenemos que ver con cuidado. Mira, hay temas que yo creo que agregan valor en cualquier estrategia de ciberseguridad, como por ejemplo el tema de autenticación multifactorial. Hemos adoptado muchísimo el cloud, hemos adoptado G Suite, hemos adoptado Office 365, y esas tecnologías permiten adicionar autenticación multifactorial casi que embebido dentro de la suscripción que ya estás pagando. Eso agrega bastante valor, elimina muchísimo los problemas de phishing. Si eres una compañía que te estás dando cuenta que está siendo atacada por phishing, activa inmediatamente autenticación multifactorial. Eso va a minimizar esa problemática. El tema de, hay un ruido en el mercado asociado a priorización de vulnerabilidades, ¿no? ¿Cuáles son? Digamos que por los últimos 30 años la herramienta número uno de medición de ciberseguridad eran vulnerabilidades. Es correcto. Y tú te das cuenta que las empresas hacías una prueba de vulnerabilidad y habían 100.000 vulnerabilidades que tenías que resolver, y obviamente pues el día a día tuyo no es resolver vulnerabilidades, el día a día tuyo es tu empresa, ¿no? Entonces esas 100.000 vulnerabilidades no se resolvían y el problema seguía creciendo y creciendo. Entonces ahora se inventaron algo que se llama priorización de vulnerabilidades, que yo creo que va mucho en el mismo sentido, ¿no? Yo creo que la evolución de eso
medición de vulnerabilidades tiene que ver con el sentido de medir compromiso confirmado, ¿no? En donde vulnerabilidades es un camino más, es una métrica más, pero finalmente tu respuesta final, la razón por la cual tú inviertes en ciberseguridad es evitar estar comprometido. Eso es lo que finalmente deberías estar midiendo. El tema de inteligencia artificial, hay mucho ruido sobre inteligencia artificial en el mercado, hay muchas cosas que antes se llamaban heurística y hoy simplemente fueron rebautizadas inteligencia artificial, o muchas cosas que antes se llamaban análisis estadístico y hoy como inteligencia artificial suena más sexy, entonces le cambiamos el nombre a eso y ahora todo es inteligencia artificial. Yo creo que hay mucho valor sobre inteligencia artificial, sin embargo, las organizaciones deberían realmente mirar con mucha más responsabilidad lo que los vendors están llamando inteligencia artificial. Nosotros tenemos un blog sobre inteligencia artificial y sobre la forma como Lumo implementa inteligencia artificial, que le voy a pedir a mi equipo que está en la llamada que lo coloque en el chat también, porque un poco le da luces a los clientes de cómo entender el valor real de inteligencia artificial aplicado a ciberseguridad y no dejarse engañar por lo que los vendors están diciendo alrededor de inteligencia artificial. Esas son como las cosas que se me vienen. Bueno, el otro es el tema de Zero Trust. Zero Trust está de moda. Sin embargo, en mi visión no es más que una estrategia de defensa en profundidad como se definió hace más de 20 años. Con un nombre que es mucho más sexy. Nosotros internamente llamamos realmente tu objetivo es cero compromiso. Y Zero Trust es una estrategia que eventualmente te va a permitir llegar a cero compromiso. Pero el objetivo final de tu estrategia de inversión en ciberseguridad es evitar el compromiso. Y eso es lo que tiene sentido medir. Bueno, Ricardo, yo te agradezco mucho por estos minutos. Me has dado mucho trabajo porque redactar esto en una entrevista va a ser muy, muy, muy interesante. A las personas que nos han acompañado, a los 25 líderes digitales que hoy nos han acompañado en esta conversación, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por el apoyo en las preguntas. Por aquí Mauricio pregunta que dónde está el comercial del Lumo. Esta conversación no la voy a mediar yo, señores. Ya tienen otros puntos de acceso. Y bueno, será una próxima oportunidad y muchísimas gracias de verdad por la conversa de hoy, Ricardo. Hasta una próxima. Vale, Adolfo, muchísimas gracias por tu invitación. Que estés bien. Bueno, cuídense. Hasta luego.